Hola, 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 ¿cómo estás? Mi nombre es María José Gómez, soy terapeuta holística integral con un abordaje transgeneracional y constelaciones familiares. En este video vamos a hablar de un tema que muchas veces escucho en consulta, así muy repetidas veces, porque siempre me pasa lo mismo. Entonces, este tema se presenta en muchas ocasiones y a mí a nivel personal muchas veces me ha pasado, soy humana, soy igual que ustedes y muchas veces he visto en mi imagen de mi holograma, de mi avatar, en vivo y en directo, porque siempre me pasa lo mismo. Y a esta respuesta he llegado después de muchos golpes y también lo quiero compartir. Entonces, estas frases también te puedes haber encontrado en alguna situación, como siempre elijo parejas que me hacen daño, cada vez que me va bien, algo me sabotea. Siento que la misma historia se vuelve a repetir, pero con otros personajes, con otros actores de mi película. Entonces yo te voy a ayudar un poco a entender por qué repetimos estos patrones, cómo identificarlos y también vamos a hacer luego el siguiente video de cómo empezar a liberarnos de ellos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué son los patrones repetitivos. ¿Por qué llamamos patrón? ¿Qué es un patrón? Es como un ciclo de comportamiento, ¿verdad? Que ese ciclo de comportamiento va acompañado de una emoción o de una experiencia. Y eso se repite, ¿no? Una y otra vez aparecen en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en las finanzas, en nuestra salud. Y, por ejemplo, puede ser algo que una mujer elige inconscientemente o tiene inconscientemente el patrón de repetir parejas ausentes emocionalmente. ¿Cómo es esto? Bueno, una mujer, por ejemplo, conoce a su pareja, empiezan a tener este contacto, se relacionan, empieza la mujer a tener ese vínculo afectivo con esa persona. Y la pareja, en el momento en que ya empiezan a tener más contacto, empieza como a ausentarse emocionalmente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Ausentarse emocionalmente. La mujer se siente mal un día, por ejemplo, y le dice, ay, me siento mal, estoy triste o me pasa esto, y él como que no acompaña ese malestar de la mujer, ¿no? No le pregunta, bueno, contame qué te pasó, cómo te puedo ayudar, a ver cómo podemos ver esta situación. Simplemente se ausenta, ¿verdad? O tiene trabajo, o llega tarde, o no está para esa persona. Eso ha llegado en más de una ocasión. Otro ejemplo de también parejas así que las mujeres han venido con ese caso, la relación empieza a funcionar bien, se conocen, están un tiempo, se empiezan a salir y cuando ya empieza a haber más intimidad, ya sea física y emocional, el hombre empieza a hacer esas ausencias de 3 días no te escribo, me escribes y no te respondo el otro día, y la mujer empieza a sentir sensaciones de rechazo, me está rechazando, ¿por qué no me contesta? No le importo, no valgo, no me quiere, se siente usada, inclusive también, porque bueno, me busca cuando me necesita o me busca cuando necesita compañía, ¿verdad? Entonces, el hombre se ausenta emocionalmente y la mujer empieza a experimentar esos patrones repetitivos que van acompañados de una emoción que es la emoción de sentir abandono, de sentir frustración, de sentir am, inconformidad. Entonces, ahí se puede hablar de que hay un patrón. Entonces, ¿dónde está la raíz de ese patrón? Consulta, empezamos a indagar y ella continúa su historia, continúa su relato, hasta que en cierto momento le pregunto, ¿cómo era tu relación con tu papá? Y la señora me dice, bueno, mi papá, no tengo nada que decir de mi papá era un hombre muy bueno, era un hombre que nos quería mucho, era un hombre que siempre estaba aportando a la casa, a mi mamá no le faltaba nada. Ah, ok, ¿y cómo era tu relación emocionalmente con tu padre? Bueno, no estaba mucho, porque él viajaba y estaba 3 meses fuera de la casa y venía una semana y cuando venía nosotros teníamos escuela y nosotros no estábamos mucho con él y ta. Entonces ahí empezamos a ver de que el padre estaba presente, sí, en el hogar, porque era un padre que era el que procuraba todas las necesidades económicas de la casa,
pero que no estaba cuando la niña estaba enferma, cuando la niña iba a la escuela y le daban una fiesta de fin de año, cuando la niña tenía su día del niño, cuando la niña tenía su, no sé, su bailecito en la escuela. El padre no estaba, el padre no podía asistir porque estaba trabajando y estaba lejos. Entonces, de esas ausencias emocionales es que la niña va generando recuerdos, va generando heridas a nivel inconsciente por esa carencia, ¿verdad? De esa compañía paterna. Y ahí eso va generando como el molde de la situación y luego queda como mm, la creencia de que el amor del hombre tiene que ser así, de que el amor del hombre tiene que ser ausente, de que el amor del hombre, de que si el hombre no está, cuando yo estoy mal, está bien, porque eso estoy acostumbrada, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser un patrón de repetición, ¿no? Entonces, esos patrones pueden tener su origen en las experiencias no resueltas de la infancia, como en este caso de esta señora, por mandatos familiares también, por lealtades invisibles. Entonces, estos patrones, estos mandatos y estas lealtades y todo esto que tenemos a nivel inconsciente que no nos damos cuenta de que funcionamos de esta manera, nos generan también heridas emocionales profundas y esas heridas emocionales profundas también pueden ser como un patrón que genere repetición. Y otro punto bien importante son los karmas personales o los karmas del árbol genial. Es un gran tema de los karmas, sí lo es. Y vamos a hacer un video específicamente de los karmas para hablar largo y tendido del asunto, porque en sesiones personales también hay muchas veces que empezamos a trabajar un punto y nos lleva a una limpieza de karmas. Entonces, decirles y comentarles de que los karmas no resueltos de nuestro transgeneracional se heredan, así como se hereda nuestro ADN emocional, también se heredan los karmas. Y bueno, esos karmas se van pasando de generación en generación hasta que alguno de los integrantes del árbol empieza a observar que, que hay algo que no está funcionando bien y se tiene que generar un dharma para poder equilibrar esa energía del karma. ¿Ok? Entonces, los karmas en consulta se investigan, se entienden, se genera la conciencia y también se actúa, se dan coaching para poder generar el dharma para poder equilibrar esa ley del karma. ¿Tá? Entonces, los karmas personales también de las acciones de mi persona que yo haya generado hacia otras personas, consciente o inconscientemente, que haya generado daño. ¿Ok? Puede ser inconsciente, pero también consciente que hayan generado daño, también son karmas. Entonces, aunque no está como se dice, la excusa de que no me di cuenta de lo que hice. Eso no es excusa. Para la ley de causa y efecto no hay no me di cuenta, ¿no? Entonces también los karmas personales por ahí generan este patrón de repetición, ¿no? Entonces, bueno, de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde es el origen de estos patrones de repetición? El origen está en el transgeneracional. Muchos de estos patrones no se originan en la persona, en ti mismo, sino que son heredados sin darte cuenta. Por ejemplo, a través del enfoque transgeneracional podemos observar de que repetimos lealtades inconscientes al sistema familiar. Entonces, ahí les voy a contar una experiencia personal mía. Yo de muy jovencita me autoexilié, si se quiere, me autoexcluí de mi familia. Me fui muy jovencita de mi casa. ¿Y por qué? Bueno, porque los mandatos que habían en mi hogar, yo no estaba de acuerdo, no iban conmigo, no iban con mi forma de ver la vida, no iban con mi forma de ser, me estaban haciendo mucho daño, entonces salí de mi hogar a temprana edad. Por lo tanto, la imagen de mi madre muy, muy querida, muy amada para mí, una mujer que más allá de todos sus defectos y de todos sus aciertos, para mí fue y es un pilar fundamental. No tengo contacto con ella, pero sí
reconozco todo su valor, toda su valentía, todo su coraje, todo lo que ella trae. Y en ese momento, desprenderme de ese hogar me causó mucho dolor emocional, porque en ese momento yo veía que mi madre estaba prefiriendo a su pareja actual y no a sus hijos, ¿no? O sea, mi hermano ya se había ido del hogar, luego me tuve que ir yo. Entonces, el que ella haya preferido a su pareja antes que a sus hijos, a mí me causó un trauma muy difícil. Y estoy hablando de que era muy jovencita, entonces, parte de todo mi camino de sanación ha sido, hasta ahora que tengo la edad que traigo, que me he dedicado, después de sanar muchas cosas, a ayudar a observar a los demás para que también puedan generar su propia sanación, ¿no? También de mi propia historia, aparte esta vocación que tengo de servicio. Entonces, al salirme, el dolor, el dolor, la sensación de pérdida, la sensación de no valer lo suficiente para que tu mamá te elija, el rechazo hacia esa conducta de mi madre. Bueno, un montón de situaciones, ¿no? Que en ese momento el adolescente, porque en ese momento no era tanto mi niña, ¿no? Que estaba sufriendo, sino mi adolescente, que muchas veces en consulta hablamos del niño interior, pero del adolescente lo hablamos poco. Entonces, mi adolescente con todo ese sufrimiento, acompañó un montón de patrones de repetición. ¿Por qué? Voy a abrir un poquito de luz acá. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que yo estaba rechazando de mi madre, que era esa conducta de no haber preferido a la hija, hizo que yo rechazara a mi madre, por lo tanto, inconscientemente, después de muchos años, repetí cosas que yo no me daba cuenta que estaba haciendo igual que mi mamá. Entonces me procuré hacer completamente distinto a mi madre, en muchas cosas, priorizar mis hijos, priorizar los valores, priorizar ciertas cosas que quería hacerlo diferente a mamá. Pero la vida me llevó a ver en cierto momento de mi vida que estaba repitiendo un patrón con las parejas. Mi primer pareja tuvo un hijo varón y a los 7 años, o sea, después me separé de esa pareja, en realidad no me separé, me abandonó con ese hijo y después, a los 7 años, tuve una hija mujer de otro papá. Con todo eso, con toda esa carga, con todo ese dolor que generó esa situación, porque en el mandato familiar estaba eso como que estaba mal visto tener dos hijos de distintos padres, ¿no? Y encima venir con la situación de abandono. El primer hijo varón, el papá de ese hijo se fue cuando el niño tenía 3 meses de edad y se desapareció. Entonces yo venía cargando con una maternidad soltera, una herida de abandono muy grande, y encima sentirme como mal socialmente porque estaba teniendo otra hija de otra pareja y también estaba sola. Entonces, ese mandato de tener hijos solteras es malo, de tener esos abandonos del masculino, me hicieron ver en mi situación que yo estaba haciendo cosas iguales a lo que le estaba pasando a mi madre. O sea, mi madre había tenido una vida con un matrimonio, un hijo varón, se separó en medio de los 3 meses, a los 3 años de ese niño. Luego se juntó con otra pareja, tuvo una hija mujer, que ahí nací yo, y entre mi hermano y yo llevamos 7 años de diferencia. Cuando yo vi que estaba embarazada, que era mujer, que era una niña, que mi hijo tenía 7 años, que eran de distintos padres y que la cabeza me explotó. Y dije, ya tengo que empezar a encontrar respuesta a esto porque estoy repitiendo la vida de mi madre y la estaba viendo con mis hijos. Yo estaba haciendo un esfuerzo sobrenatural en poder tener una vida distinta a la de mi mamá. Y sí que la tuve, y sí que la tengo, y sí que es una vida distinta a la de mi mamá. Pero la herida del árbol, de ese abandono, la herida del árbol, de esa exclusión, la herida del árbol, de esos mandatos, mi mamá no lo resolvió y luego me pasó a mí. Y entonces ahí, cuando yo vi esa repetición, empecé a trabajarme y empecé a ir a terapias y empecé a ver.
y me dijeron que era una lealtad que yo tenía a modo inconsciente con mi mamá, porque yo al haberme autoexcluido, eh, necesitaba adquirir algo que me hiciera pertenecer a esa madre, ¿no? Entonces adquirí esa lealtad de dolor y de sufrimiento y de escasez y de todo lo que pasó. Entonces ahí empieza como mi proceso de sanación más profundo, y esto ya hace 14 años de esta situación, pero bueno, de ahí fue que me desperté en ver esa lealtad y de ahí me desperté en ver todos los mandatos que estaba repitiendo de forma inconsciente. Entonces, para mí eso fue fundamental para empezar a sanarme y de ahí empezar a estudiar todo esto de transgeneracional, ¿no? Entonces, bueno, esa mujer que fracasa en el amor, esa mujer que fracasa en el matrimonio, esa mujer que no está permitido ser feliz por ella misma, todo eso fue parte de mi proceso de sanación y que hoy puedo decir y resignificar, ¿no? En esta propia experiencia y en esta necesidad de dar servicio también y de dar valor a otras personas para que puedan observar sus situaciones y cambiar. Entonces, bueno, ese es un patrón que yo pude observar en mí y que bueno, he trabajado poco bastante, ¿no? Si se quiere. Entonces, bueno, otra situación que genera patrones son los traumas infantiles. Los traumas infantiles, bueno, que pueden haber quedado ahí congelados, ¿no? De que no me vieron, de que el niño, la niña no lo vieron, no lo atendieron, no lo amaron lo suficiente. No quiere decir que los padres no amen a sus hijos o cometan errores, sino que el niño demanda más cantidad de amor del que sus padres pueden expresar. A veces no nos cuesta expresar el amor. Entonces, quizás también esos traumas de haberse hecho niños casi adultos, ¿no? De haber tenido que hacer frente y hacerse fuerte a situaciones que, por ejemplo, madres que quedan viudas y que los hijos más grandes se tienen que hacer cargos o fuertes en la familia, cuidar de sus hermanos o salir a trabajar a temprana edad, eso a veces genera también traumas, puede generar por un montón de situaciones, pero más o menos me gusta comentar con ciertos ejemplos, ¿no? Entonces nosotros, como ya no queremos volver a experimentar, a sentir, a vivenciar tanto dolor, creamos una estrategia que se va al inconsciente y que luego se vuelve como un patrón y se repite, porque nuestro inconsciente tiene tanta fuerza, tanta fuerza, tanta fuerza, que repite en forma holográfica en el afuera situaciones que nos vuelven a hacer vivenciar esa emoción, con ese dolor, ¿verdad? Y empezamos a ciclar lo mismo, ¿no? La misma vivencia. Entonces, ¿cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos identificar estas, estas situaciones? Podemos nosotros tener como la suficiente observación de observar con esa lupa emocional, qué es lo que se está repitiendo. ¿Qué situaciones se repiten en tu vida? ¿Qué situaciones se están repitiendo en tu vida? Observa qué pasó una vez, qué volvió a pasar nuevamente con otros personajes o con otras personas, con otro entorno. ¿Qué emoción te conecta a ti con esa situación vivida? Observa y sentí. Anotar en tu bitácora de sanación. También pensá y observa qué rol sueles tomar en esas situaciones. ¿Cuál es tu rol? ¿Estoy en el rol de víctima? ¿En el rol de que todos me hacen? ¿La vida es injusta conmigo? ¿Dios es injusto conmigo? ¿Con qué emoción te conecta esta situación? ¿Estás siendo víctima? ¿Estás queriendo salvar a alguien y luego te victimiza la situación? ¿Se genera algo que te hace daño y te sentís víctima de esa situación? Yo quise ayudar y terminé mal.
Tengo un dicho, no muy bien dicho, que el comedido termina jodido. A veces eso pasa con el rol del Salvador, ¿no? Entonces, te sentís rechazado, rechazada, quise ayudar y no me están tomando esa ayuda, me están rechazando. O me rechazaron porque no me quieren, o me rechazan porque no me dan la importancia, me siento que no soy suficiente, me están rechazando porque no tengo esos valores personales para que el otro me tome en cuenta. Revisar. ¿Qué aprendiste en tu infancia sobre el amor? ¿Cuál era la forma, cuál era la manera de expresar amor o de tomar el amor en tu infancia? A veces en nuestros hogares primarios eh, vivimos situaciones de violencia y si hay esas situaciones de violencia, puede haber situaciones de sumisión, entonces a lo mejor pudiste estar en eso, en esa situación, en esa vivencia y quizás el amor duele, quizás el amor es sufrir, quizás el amor es aguantar, como decían las abuelas, ¿no? Aguantate, mija, porque estás casada. ¿Qué forma has visto de expresar amor en tus padres? Quizás hubo violencia, quizás hubo abandono, quizás hubo infidelidad, mentiras, abusos, desvalorizaciones, humillaciones. ¿Cuál es la forma aprendida que traigo del amor? Anótalo. También pensá y observa cuál es la forma aprendida que tenés del éxito. El éxito, ¿qué es para ti? ¿Tienes permitido ser exitoso, ser exitosa? ¿Está bien visto en tu familia tener éxito? ¿O el que tiene éxito es porque anda en algo raro? A veces no tenemos éxito porque no nos sentimos abundantes. O a veces el éxito está medio con una vara muy grande. ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito? ¿Qué tenés que tener para tener éxito? ¿Un título, una carrera, un coche, una casa, un hijo? ¿Qué es éxito? ¿Qué define éxito en tu vida? ¿Qué aprendiste sobre la abundancia? ¿Te sentís abundante? ¿Sos una persona abundante? ¿Tenés los suficientes recursos personales para que con esos recursos personales puedas salir de cualquier situación y que sepas que en tu persona tenés miles de recursos personales, que puedes hacer muchas cosas para generar abundancia en tu vida y de esa manera generar dinero? Entonces ahí es cuando uno es millonario, ¿no? Yo soy millonario porque quizás no tengo una cuenta de 6, 8 ceros en el banco, pero tengo miles de recursos para generar abundancia. ¿Y cuáles son tus valores personales? ¿Qué es lo que te define con tus valores personales? ¿Qué es lo que tú valorás de tu persona? Entonces, todo eso es importante para que nosotros podamos hacer este autoanálisis y que de ese autoanálisis vayan saliendo cositas para ver en qué nos podemos apoyar para generar mayor valor personal en nosotros mismos y, y qué es lo que nosotros nos queda por observar, transformar, trascender o liberar. Muchas veces necesitamos ayuda.
Y otras veces lo vas a poder ver solo, sola, sin problemas. Entonces, es importante también de que tomemos conciencia de a poco y nos hagamos ciertas preguntas para analizar. Y esa es la idea de mis videos, ¿no? Poder colaborar con este propio autoanálisis y compartir experiencias y compartir situaciones y observaciones de las consultas también, que muchas veces salen cosas muy interesantes en las consultas, que a veces pido permiso para compartir, ¿verdad? Y de esta forma hacer conciencia a muchos. Entonces, otra forma es escuchar nuestro cuerpo. Para identificar, es importante revisar tu infancia, revisar el árbol y también escuchar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo muchas veces te avisa antes de lo que pasa por la mente. Entonces, el cuerpo te puede estar avisando dónde sentís tensión cuando estás en un modo de repetición, dónde se tensiona tu cuerpo. En esa situación, estás en un modo repetitivo donde se tensiona el cuerpo. Observar la situación, aquella situación, ir al pasado y observar aquella situación en la cual me sentí en este bucle de repetición, que sentí esa pérdida, que sentí ese abandono, que sentí ese dolor, ¿dónde siento en mi cuerpo? ¿Dónde mi cuerpo está manifestando? Puede ser en el plexo, en tu ombligo, se aprieta, se estruja, se queda duro. Puede ser en el pecho, respiración acelerada o baches en la respiración, apretones en el pecho, palpitaciones, el corazón a mil, sensación que me voy a morir, que me falta el aire. También se puede sentir en las piernas, en tus piernas, adormecidas las piernas, entumecidas las piernas, sensación de que no te podés mover del miedo, mucha tensión, se puede sentir en tu cabeza, se puede sentir la cabeza que explota o la cabeza que se mueven muchos pensamientos y no coordino y estoy como en una nube, que estoy aquí, no estoy aquí, en dónde tu cuerpo te está mostrando, en dónde te está señalando que está ese momento de tensión. Entonces, tenemos estos factores para observar, también tenemos la situación del cuerpo para escuchar, y también te voy a dar una pregunta clave para que hagas tu autoanálisis. ¿Qué me recuerda esta situación? ¿Cuándo sentí esto por primera vez? Cuando estoy en ese modo de repetición, tengo que observar todos estos puntos. Observar esta repetición, cuál es la repetición, qué emoción te conecta, el rol que sueles tomar, qué es lo que aprendiste cuando eras chico, cuando eras chica del amor, del éxito, de la abundancia o del valor personal, qué es lo que viene en tu historia familiar semejante a lo que tú estás repitiendo con este patrón, en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo y después la pregunta que te estoy planteando es, ¿qué es lo que te recuerda esta situación?
¿Cuándo sentiste esto por primera vez? Ir atrás, 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 atrás en el tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste esto? Quizás lo puedas hacer solo, sola, o quizás necesites colaboración. Para eso están las consultas personales. En Ser tu yo, tenés un espacio seguro para que puedas observarte, liberarte, trascender y liberar. Así que bueno, cualquier consulta que tengas o comentario para hacerme, te pido que des like a esta publicación, a este video, si te interesó el contenido, si te pareció que te aportó algo. Déjame un comentario si tenés algún comentario para hacerme, alguna duda que te haya generado esto o alguna situación que hayas podido observar a través de estas preguntas que te dejé. Te agradezco que me lo dejes en comentarios. Es gratis, no te cuesta nada, es solamente ¡tuc! Hacer el clic y darle a la campanita suscribiéndote para que puedas tener la segunda parte de este video que te voy a dejar los tips de cómo empezar a sacar. Así que dale, te espero aquí en tu canal, Ser tu yo, Raíces del Alma. Bye.